Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a nuestro nuevo tema de hoy, que se liga a retórica y retórica crítica. En principio recordemos qué es la retórica. Siempre la retórica se entendió como un vehículo, como un medio, como un método de persuasión. Y en este sentido, sea que querramos persuadir a un público determinado o a un tejido social general, nos conecta con el discurso político, con aquellos efectos que se quieren lograr en ese público. Pero a la vez tiene una dimensión estructural. Esta dimensión estructural fue absolutamente difundida en los manuales de retórica, generando estas 5 etapas o cánones a partir de Cicerón y reformulados por lingüistas y narradores, que tiene que ver con la invención o aquellos argumentos posibles dentro de los infinitos que se ligan a nuestro tema, un modo de organizarlos, un cierto empaquetamiento de esos modos a partir de esquemas o de tropos, recursos mnemónicos que nos recuerdan precisamente otros argumentos eficientes y eficaces a los que podemos aludir o remitir, y aquellas cuestiones que hacen al modo, a la pronunciación, a los gestos, a los movimientos que pueden ayudarnos a convencer. Pero todo este cómo, toda esta dimensión estructural de la retórica, siempre está en función de, como medio para, la persuasión. Y en ese sentido es siempre un discurso político. Por tanto, lo primero que tenemos que definir en nuestros planteos retóricos es quiénes son nuestros destinatarios, destinatarias y quiénes no. Supongamos que estamos tratando de convencer a socios y socias de un determinado club para una votación. Claramente los socios de otro club serán mis no destinatarios. No tengo necesidad de apelar a ellos, salvo que, por ejemplo, si aludo a los hinchas de Racing, seguramente alguna alusión especial a Independiente me va a servir para reforzar a mis propios destinatarios. Pero tengo que determinar primero a quiénes y para qué estoy intentando convencer. Dentro de esos a quienes, a su vez, se pueden discriminar pro, para y contra destinatarios. Seguimos aquí a Eliseo Verón. Los prodestinatarios son aquellos que siempre son afines a una idea. Supongamos que estoy tratando de convencer a la población respecto de una reforma tributaria, y que esa reforma tributaria va a pesar sobre los grandes contribuyentes y aliviar, por ejemplo, el impuesto a las ganancias a trabajadores en relación de dependencia. Sé que voy a tener entre la gente sindicalizada y entre la gente que se va a sentir aliviada por esta medida a un aliado natural, ¿sí? A un prodestinatario. Es alguien que piensa como yo. Y allí lo que voy a tener que hacer es reforzar ese discurso. Luego están los contradestinatarios, aquellos que sé que claramente nunca van a estar a mi favor. Supongamos que yo tengo que convencer a una determinada población local de una decisión gubernamental y dejar funcionar a una fábrica, o a una minera, o a una determinada actividad productiva que tiene un impacto ambiental. Sé que los movimientos ambientalistas claramente van a estar en contra. ¿Qué se hace en función de ellos dentro del discurso retórico? Incluirlos y anticiparme a sus posibles argumentos para contradecirlos antes de que aparezcan. Entonces hay muchos discursos políticos. Por ejemplo, en su momento la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Kirchner,
solía emplear muchísimo esta postura retórica, que es: algunos estarán en contra, nos tildarán de tales cosas, sin embargo nosotros queremos hacer esto, esto y esto. Claramente incluir en el argumento y en el modo de presentación de la propuesta, anticipando los argumentos de los contradestinatarios y tratando de minimizarlos, de contradecirlos, de llevarlos a un punto ciego. Esto no quiere decir que un contradestinatario, porque escuche ese contraargumento, lo vamos a convencer, pero por lo menos sí vamos a reforzar a nuestros prodestinatarios y sobre todo intentar convencer y persuadir a los verdaderos destinatarios de cualquier discurso retórico, que es convencer al que aún no tiene una postura clara, al que aún teniendo intuiciones o determinadas afinidades no es lo que se llama en política un voto duro, digamos, no es alguien que diga lo que diga nunca me va a aceptar, ni es alguien que diga lo que diga siempre me va a seguir. Es un alguien a quien tengo que convencer en cada oportunidad. La retórica entonces sirve, y este manejo estructural de la retórica ayuda a convencer y a adaptar el discurso a las opiniones de un público determinado o al tejido social de la comunidad para reforzar, alterar o responder otros argumentos. En la retórica clásica, Aristóteles hablaba de modos de demostración y decía que podíamos convencer a otras personas por determinado carácter del orador, por quiénes somos, por tener una mirada confiable por parte de alguien. Si una docente, por ejemplo, logra a lo largo de toda una cursada construir un lugar de acompañamiento y exigencia, de cierta confiabilidad, de ciertas reglas claras, a la hora de, por ejemplo, desaprobar un estudiante, claramente no va a ser cuestionada como arbitraria, precisamente por quien es, por quien ha construido confianza. El modo de demostración tradicional en términos de medios masivos, tanto periodístico como publicitario, es el de las emociones. Muchas veces se convence a partir de metáforas, analogías, de modos de plantear que apelan a lo emocional. ¿Qué haría usted? Imágenes conmovedoras para terminar generando la adhesión a una determinada medida o situación. Y la más esperada respecto de la opinión pública, que no siempre es la que aparece en primer término, es la del logos o la de los argumentos y razonamientos. Pero hay una cuarta variable de esta retórica clásica que tiene que ver con el kairós o el decoro, ¿sí? Y aquí seguimos a Georgias, que fue quien en Grecia más trabajó el concepto. El decoro es una capacidad multidimensional y tiene que ver tanto con adaptarse a las variables de la situación, saber cuándo callar, cuándo hablar, cuándo hacer silencios, en qué momento responder y en qué momento dejar pasar los argumentos que aparecen. Muchas veces se habló, sobre todo en el discurso corporativo, de la inteligencia emocional puesta al servicio de los argumentos, por ejemplo, ¿no? Esta cosa de en una reunión, en un debate, quien queda como fuera de lugar, aunque diga argumentos sólidos, o al revés, ¿no? Y por otro lado, también tiene que ver con una capacidad, siempre es una capacidad, y es una capacidad menos estructural que la que veíamos antes de organización narrativa del discurso, es una capacidad más bien actitudinal, que hace a saber orquestar las ideas, darle ritmo, darle cohesión, acompañar con los tonos correctos. La retórica clásica tiene entonces ya en sí una incorporación de
los otros, el contexto y el público específico a los propios argumentos y la propia organización, que los retóricos clásicos van a profundizar.